Bien, muy buenas noches muchachos. El presente video lo hago para mis estudiantes de la ULAD, ¿no? Un pequeño video que espero que les sirva como material de apoyo eh, para el reconocimiento de las placas. Bien, así que lo haremos de manera puntual. He de utilizar todas las fotografías de las placas que vimos en laboratorio que ustedes subieron al grupo. Y a partir de estos vamos a explicar las principales características, tanto histológicas como funcionales de cada placa. Bien, entonces empezamos. Nuevamente les recalco, lo he de tratar de hacer lo más concreto posible, ¿no? Para que tampoco abarque mucho tiempo el presente video. Entonces empecemos. Vamos con esta primera placa. Esta es una placa de aorta, ¿no? Es un corte longitudinal de aorta. Recuerden, la aorta es una arteria elástica. Y como los vasos sanguíneos en general presentan las tres túnicas típicas. Lo que estoy señalando con la manita, ¿no? Del cursor, esto de acá constituye la túnica íntima, la túnica media y la túnica más externa es esta de acá, túnica adventicia. La túnica íntima está compuesto de un epitelio plano simple o endotelio, ¿no? Y justo por debajo tenemos una delgada capa de un tejido conectivo, denominado tejido conectivo subendotelial, que es un tejido conectivo laxo. Luego tenemos la túnica media. Esta túnica media, en el caso de la arteria elástica, se caracteriza por la presencia de grandes cantidades de fibras elásticas. Bien, acá vemos precisamente, estas fibras más delgadas son fibras elásticas y como ven están dispuestas uno encima de otro, en forma de láminas, también denominados láminas elásticas fenestradas. Y también vemos intercaladas entre las fibras elásticas, acá, células, músculo liso, células musculares lisas, que también están presentes en la túnica media de la aorta. Y finalmente tenemos la capa más externa, esta de acá, que es la adventicia. Bien, que es un tejido fibroelástico denso y irregular. Tejido conectivo fibroelástico denso y irregular. Ahora la parte funcional. La aorta es un vaso sanguíneo que debido a la gran cantidad de fibras elásticas en su túnica media, puede distenderse sus paredes y volver a su forma original. Esto le permite resistir grandes volúmenes de sangre que provienen del corazón durante la sístole. No, está muy cerca del corazón, así que deben recibir grandes volúmenes de sangre del corazón durante la sístole. Bien, también pueden colocar las diferentes sustancias que producen a nivel de estas células endoteliales de la aorta, ¿no? Como endotelina, óxido nítrico, que regula lo que es la presión arterial en cierta medida, también factor tisular, factor de von Willebrand, que intervienen en la coagulación sanguínea, selectina P, migración de leucocitos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a la siguiente placa. También es una placa de vaso sanguíneo. Es una placa de perdón, de vena, una vena mediana. Bien, número uno, ¿no? La luz, generalmente de las venas, está un poco achatada. Aquí no es tanto así. Bien, presenta las tres típicas túnicas de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son? Túnica íntima, que es todo esto de acá. Túnica media y la adventicia. La adventicia. Bien, la adventicia generalmente, como se habrán dado cuenta igual en la placa anterior de aorta, es un tejido mucho más pálido que capta menos tensión porque tiene menos cantidad de células. No lo que abunda sustancia fundamental, porque recuerden, es un tejido conectivo, fibroelástico, denso y irregular. Lo mismo ocurre acá con la adventicia de la vena. Bien, tiene las mismas características las túnicas. La túnica íntima de la vena, epitelio plano simple, tejido subendotelial, tejido conectivo laxo, que es un tejido conectivo laxo. La túnica media, que es menos desarrollada en las venas, contiene igual fibras musculares lisas, también fibras de colágeno y fibras elásticas. No, pero la cantidad de fibras musculares lisas es menor en el caso de las venas.
comparado con las arterias, por ejemplo. Pero tienen, en contraste, una adventicia mucho más desarrollada, ¿no? En las venas. Tejido fibroelástico de tensión regular. Acá, en la adventicia, que no se observa precisamente en esta placa, pero hay la presencia de los vasa vasorum. No, vasa vasorum, vaso de los vasos sanguíneos, que tienen la cualidad de proveer de oxígeno y nutrientes a las células de las capas, sobre todo de la túnica media y adventicia. Vena, ¿no? Entre sus funciones, lleva sangre desoxigenada, interviene en lo que es en el retorno venoso, ¿no? Las venas en general. Y también pueden colocar las funciones en general de las venas, ¿no? A través de las diferentes sustancias y enzimas producidas acá, por las células endoteliales. Óxido nítrico, endotelina, factor de von Willebrand, factor tisular, selectina P, tromboxano, etcétera, etcétera. Bien que hemos descrito algunas de ellas, las funciones en la anterior placa, que es prácticamente lo mismo en las células endoteliales de la vena mediana. Vamos a la siguiente placa. Es una placa de miocardio. Miocardio. Bien, a ver, vamos a ver si tenemos una de mejor calidad. Esta es la misma. Vamos a utilizar de acá. Miocardio. Acá vemos cortes longitudinales de células del miocardio. Bien, características. Son células alargadas, por eso se las denomina fibras musculares. Son células que poseen uno o dos núcleos, es decir, son uni o binucleadas. También, ¿no? Es músculo estriado, por si acaso. Pero un músculo estriado involuntario, pero que tiene la cualidad de funcionar como marcapasos y también que es rítmico y regular. Bien, y también la presencia de discos intercalares, que es un punto de unión entre las fibras musculares cardíacas. Y este tejido pálido que ven alrededor de las fibras musculares cardíacas es un tejido conectivo que rodea a las fibras musculares, denominado endomisio, que generalmente es un tejido conectivo laxo. Acá vemos fibras de ese tejido conectivo, que pueden ser fibras de colágeno, fibras elásticas, y algunos núcleos en el endomisio, que generalmente son núcleos de fibroblastos, ¿no? Presentes en el tejido conectivo. Pero en la parte funcional, el miocardio actúa como un marcapaso. Hay fibras musculares cardíacas especializadas en la generación de impulsos nerviosos a nivel del nódulo sinusal. Bien, también hay fibras musculares especializadas en la conducción de este impulso nervioso a lo largo de las diferentes paredes del miocardio. Y por ende, a través de este impulso nervioso se genera la contracción. Bien, también tiene función hormonal, porque hay algunas células musculares cardíacas especializadas en la producción de hormonas, que son generalmente dos tipos: el péptido natriurético auricular tipo 1 y tipo 2, o tipo A y tipo B, que su función principal es regular el equilibrio hidroelectrolítico y también regulan la presión arterial. Más exactamente, disminuye la presión sanguínea arterial. Bien, esta es una placa igual de miocardio. Esta está mejor, ¿no? Aquí hay cortes longitudinales de miocardio. Igual, acá tenemos el tejido pálido que lo rodea, endomisio. Es un tejido conectivo laxo. Bien, les recalco nuevamente, pueden tener un núcleo, uninucleados, o pueden ser binucleados, como este de acá. Acá tenemos estos de acá, estas líneas densas que están entre las fibras musculares cardíacas, son los discos intercalares, que representan la unión entre esta fibra muscular cardíaca y la contigua. No, son uniones celulares, sobre todo tipo desmosomas y comunicantes. Bien, bueno, ya hemos descrito la parte funcional anteriormente igual. Vamos a la siguiente placa. No, y recuerden, es músculo estriado. Precisamente acá vemos estrías, ¿no? Que son líneas transversales, varias acá. Para que vean, ¿no? En este momento se ve claramente que es un músculo, que es el músculo estriado, músculo cardíaco. Acá vemos otra placa. Esto, si no me equivoco, es el 40X.
y representa lo que es la placa de intestino grueso que hemos visto en laboratorio. Bien, acá tenemos la mucosa del intestino grueso. Bien, características de esta mucosa del intestino grueso. Número uno, el epitelio de revestimiento, epitelio cilíndrico simple. Todo esto de acá. Bien, también encontramos estas glándulas, que son las glándulas de Ibercool. Pero lo que más nos interesa, según el avance de nuestro tema, está acá, en el tejido conectivo subyacente, justamente por debajo del epitelio, que es este de acá, que se denomina lámina propia, que es un tejido conectivo laxo. ¿No? Y la principal característica es todos estos núcleos basófilos, ¿no? Estos son núcleos de células. Este aspecto granular es debido a los núcleos de células. ¿Qué células? Células del sistema inmunitario adaptativo, es decir, linfocitos y también células presentadoras de antígeno. No, recuerden, tenemos dos tipos de linfocitos, T y B. Y precisamente esta acumulación de linfocitos y células presentadoras de antígeno, acá en la lámina propia, representan el GALT, ¿no? Tejido linfoideo asociado a los intestinos, que está presente sobre todo acá a nivel de la lámina propia o tejido conectivo de la mucosa de los intestinos, del recto, como en este caso, como el intestino grueso. Bien, la parte funcional. Les he mostrado esta placa precisamente para hablar del sistema inmunitario. No, ese tejido, este GALT, tejido linfoideo asociado a los intestinos, se caracteriza, como ven, están dispersas en la mucosa, en la lámina propia del intestino grueso. Bien, su principal función es participan en una respuesta inmunitaria, generan una respuesta inmunitaria, es decir, combaten antígenos, eliminan y combaten microorganismos, bacterias, células invadidas por virus, bien, y también interactúan con otras células del sistema inmunitario, otros componentes del sistema inmunitario. Por eso se las denomina que participan en una respuesta inmunitaria. Bien, vamos a la siguiente placa. Igual, es la misma placa anterior, solo que en aumento de 10x. No, acá tenemos un pliegue circular. Lo mismo, todo esto de acá es mucosa, mucosa. Acá tenemos la submucosa y esto de acá es la muscularis mucosae, ¿no? Que separa mucosa y submucosa, submucosa. Bien, vamos a lo que nos interesa, la mucosa. Igual, epitelio de revestimiento, cilíndrico simple, glándulas o criptas del Ibercool. Todo esto es tejido conectivo de la mucosa, ¿no? Que es lámina o lámina propia. Y este aspecto moteado es lo que vimos anteriormente. Son los núcleos de los linfocitos, ¿no? El GAL, tejido linfoideo asociado a los intestinos. Linfocitos T, linfocitos B, que están esparcidos acá en la mucosa, ¿no? Tejido linfoideo esparcido en la lámina propia de la mucosa del intestino. Y hemos visto anteriormente la función, ¿no? Generar una respuesta inmunitaria. Vamos a la siguiente placa. Igual, nuevamente tenemos acá tejido linfoideo asociado a los intestinos, GALT. Esta es una placa de apéndice. Bien, características de esta placa del apéndice. Acá tenemos la luz, acá tenemos algunos restos de tejidos. No se ve bien exactamente qué serán, pero vamos a la estructura del apéndice. Bien, tiene 4 capas el apéndice, al igual que los intestinos. Esta capa de acá es la capa mucosa, submucosa, muscular y más externamente está la serosa. Son las 4 capas. Vamos a lo que nos interesa. En la mucosa, que es todo esto de acá. Bien, lo mismo, va a estar revestido, al igual que hemos visto en el intestino grueso, por un epitelio, miren acá, cilíndrico simple. Por debajo tenemos la lámina propia, que es un tejido conectivo laxo. Acá también hay, estos de acá que estoy señalando con la manita, son glándulas o criptas del Ibercool, ¿no? Que también están presentes en el apéndice, al igual que el intestino grueso. Y este aspecto moteado, granulado,
son los núcleos de los linfocitos, ¿no? También es un tejido linfoideo asociado a los intestinos, GALT. Bien, son linfocitos T, linfocitos B y células presentadoras de antígeno, como macrófagos, células dendríticas. Y también vemos algo muy característico, ¿no? Miren, estas estructuras acá, 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 estos son folículos linfoideos. Bien, ¿qué son los folículos linfoideos? Son estructuras de forma circular, como ven, que representan una acumulación de linfocitos B. Y la parte funcional, lo mismo. Como tiene gran cantidad de células del sistema inmunitario, tejido linfoideo, linfocitos T, linfocitos B, también el apéndice participa en generar una respuesta inmunitaria, ¿no? Y también el apéndice representa el lugar donde funciona como un reservorio de la flora bacteriana normal de los intestinos. Vamos a la siguiente placa. Bien, esta es una placa de ganglio linfático. Ganglio linfático. ¿Cuáles son las zonas del ganglio linfático? Tiene tres zonas. Esta zona de acá, la más periférica, es la corteza. La zona intermedia, que es esto de acá, paracorteza. Y la zona más profunda, médula. Bien, son las tres zonas. ¿Y cuál es lo más relevante? Que en la corteza, esta zona periférica, encontramos unas estructuras que ya hemos visto anteriormente, estas de acá. Bien, que estoy señalando con el cursor. Estos son igual ya hemos visto anteriormente, también son folículos linfoideos. Solo que en el ganglio linfático se ubican acá, solo en la corteza del ganglio linfático. Bien, el ganglio linfático también tiene una cápsula externa, que es de tejido fibroso denso irregular. Bien, también vemos estos cortes transversales de acá, que son vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Bien, y el aspecto igual, miren, ¿no? Granular moteado del ganglio linfático, porque también es tejido linfoideo, es un órgano linfoideo secundario en este caso, ¿no? Acá se genera igual, entre sus funciones, una respuesta inmunitaria. Se combate antígenos, bacterias, virus, etcétera, etcétera. Y también otra de sus funciones es que acá se filtra la linfa. No, recuerden, el ganglio linfático tiene unos espacios o cavidades, que acá se ve algunas cavidades, estos espacios que son los denominados senos linfáticos. Estos senos linfáticos, un seno, recuerden, es un espacio o una cavidad revestida de epitelio plano simple, llenos en este caso de linfa. Entonces, otra de las funciones del ganglio linfático es filtrar la linfa, ¿no? ¿Filtrar de qué? De microorganismos o agentes patógenos. Vamos a otra placa. Igual acá tenemos otro órgano linfoideo secundario. Es una placa de amígdala palatina. Bien, acá tenemos restos de cápsula. Acá tenemos, miren, algo característico. Un epitelio de revestimiento superficial. Es un epitelio plano estratificado, no queratinizado, que reviste algunas partes de la superficie de la amígdala palatina. También vemos estas estructuras redondas, esféricas, acá, 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 acá. Bien, son también folículos linfoideos, lo que representa una aglomeración de linfocitos B. También vemos criptas, criptas que son, eh, como para que me entiendan, como huecos, como perforaciones que se penetran mm, en el parénquima de la amígdala palatina. Acá tenemos uno. Bien, y también nuevamente les invito a ver esto de acá, ¿no? Miren, la característica, un aspecto moteado por la gran cantidad de linfocitos T, linfocitos B y células presentadoras de antígeno. Porque igual es un órgano linfoideo secundario, la amígdala palatina. Está formado de tejido linfoideo. Y el tejido linfoideo tiene linfocitos, ¿no? De ahí su nombre, linfoideo por linfocitos. Y también vemos acá algunos cortes transversales de vasos sanguíneos, ¿no? Que discurren a nivel de la cápsula. Ya. Esto, muchachos, igual ya lo he visto anteriormente, es ganglio linfático. Acá tenemos la cápsula, las tres zonas, ¿no? Corteza, corteza, todo esto de acá. Y en la corteza vemos
los folículos linfoideos. Acá, 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 acá. Solo en la corteza. Bien, la manera más fácil de distinguir entonces ganglio linfático es la presencia de folículos linfoideos solo en la corteza, en la parte periférica del ganglio. Bien, por ejemplo, en la amígdala palatina anterior hemos visto que los folículos linfoideos están esparcidos en toda la muestra, no solamente en la periferia, pero en el ganglio solo en la periferia, como ven. Es la manera más fácil de reconocer y diferenciar, no los órganos linfoideos, porque todos se parecen. Igual, miren, el aspecto granular moteado por la gran cantidad de tejido linfoideo linfocitos. Bien, entonces corteza, paracorteza, la zona medial y la zona más profunda media. Ya hemos explicado anteriormente las funciones. Acá tenemos otra placa. Es una placa es una placa sencilla. Es una placa de glándula tiroides. Porque acá vemos la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides, que es esto de acá, que son los folículos tiroideos. Acá tenemos un folículo tiroideo, otro. Bien, se la denomina unidad estructural porque, como ven, los folículos tiroideos es lo que más abunda en la placa de la glándula tiroides, ¿no? Es una placa de glándula tiroides. Bien, también vemos este tejido pálido, que es el estroma, ¿no? Y les he recalcado parénquima y estroma en las glándulas. Parénquima se refiere está compuesto por células secretoras. Precisamente estos folículos tiroideos forman parte del parénquima de la glándula tiroides. En cambio, el estroma, que es todo esto de acá pálido que los rodea, representa un tejido conectivo. No, cuando digo estroma me refiero a tejido conectivo. Y en el caso de la glándula tiroides, generalmente es un tejido conectivo denso y irregular y también reticular. Acá no se ve, pero la glándula tiroides, al igual que otras estructuras que hemos visto anteriormente, también poseen una cápsula que los rodea. Bien, ahora vamos a ver a mayor aumento para que vean un folículo tiroideo. Características de este folículo tiroideo, por ejemplo. Bien, tiene acá unas células. Estas células son las células foliculares, que es un epitelio cúbico simple. Estas células foliculares rodean este espacio, denominado coloide, lleno de líquido folicular, coloide. Este coloide representa, eh, bueno, está formado por hormonas tiroideas unidas a una macromolécula denominada tiroglobulina, porque estas células foliculares producen hormonas tiroideas, que son la T3 y T4, triyodotironina y tiroxina, pero no la almacenan dentro de ella, sino la almacenan acá en el coloide, unidos a la tiroglobulina. Bien, función de las hormonas T3 y T4, aumentan el metabolismo basal de las células, promueven procesos mentales, promueven el desarrollo del sistema nervioso central. Bien, también tiene efectos en aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial, entre otras. Y también vemos, para acabar, algunas células acá, un grupo de células acá también por fuera de los folículos tiroideos. Estas células se denominan células parafoliculares, ¿no? Que no forman parte del folículo tiroideo, sino se encuentran, como ven, por fuera. Estas células parafoliculares producen otra hormona, que es la calcitonina, que su función principal es reducir los niveles de calcio en la sangre. Ya, vamos a otra placa. Esta de acá. Esta es una placa de glándula suprarrenal, localizadas en los polos superiores de los riñones. Tiene una cápsula, aquí tenemos, tejido fibroso denso y irregular. Se divide en dos zonas. Esta zona periférica, más extensa, se denomina corteza. Y la zona medial, más profunda, es esta de acá, médula, que está rodeada por la corteza. Ahora vamos a ampliar un poquito la corteza. Miren, la forma más fácil de reconocer la placa de glándulas suprarrenales por esto. Gran cantidad de células densamente empaquetadas entre sí, hay poca MEC, dispuestas en cordones o pequeños grupos celulares. No acá vemos claramente cordones o pequeños grupos celulares. Bien,
También la, eh, la corteza de la glándula suprarrenal se divide en tres zonas. La zona más externa, que es esta de acá, zona glomerular. Estas células endócrinas secretoras producen unas hormonas denominadas mineralocorticoides, aldosterona y desoxicorticosterona. La zona medial, esta de acá, se denomina zona fascicular o fasciculada, ¿no? Compuesta por células secretoras, también denominadas espongiocitos, que producen hormonas glucocorticoides. Y la zona más interna, esta de acá, es la zona reticular, que producen hormonas andrógenos. ¿No? Y la médula, recuerden, esto de acá, la médula, deriva del ectodermo neural y está conformada por dos tipos de células. Células cromáfines o medulares que producen catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Y células ganglionares que son neuronas. Bien, ahora la parte funcional. Las hormonas que se producen acá son hormonas eh, esteroideas, los derivados de lípidos. Funciones, mineralocorticoides, disminuyen el nivel de sodio, perdón, aumentan la reabsorción de sodio a nivel de los túbulos contorneados distales del riñón y la excreción de potasio. Glucocorticoides aumentan eh, la cantidad de glucosa en la sangre porque regulan el metabolismo de la glucosa. Y esta zona, que es la zona reticular, que producen hormonas andrógenos que son masculinizantes débiles, es decir, promueven desarrollo de caracteres sexuales masculinos. Y las catecolaminas, como saben, son neurotransmisores simpáticos, adrenalina, noradrenalina. Entre sus funciones están, aumentan la presión arterial, aumentan la fuerza de contracción del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿No? Vamos a la siguiente. Igual, esto es glándula suprarrenal. Y vean, lo mismo. Todo esto de acá es corteza, que está un poco más teñido, porque tiene mayor cantidad de células. Corteza igual acá. Y esto de acá, la zona central es médula. No, acá vemos, por ejemplo, cortes transversales de vasos sanguíneos, de venas. Bien, vean nuevamente, gran cantidad de células dispuestas en cordones. Y aquí está la cápsula y algunos pequeños vasos sanguíneos en la cápsula. Ya hemos descrito anteriormente sus demás características. Esta es una placa de glándula pineal. Glándula pineal. Es un aumento de 40x. Bien, la glándula pineal, localizada en el techo del diencéfalo, en el centro del cráneo, se caracteriza por la presencia de dos tipos de células. Las células que ven acá con el núcleo redondo, acá vemos varias, estas de acá, por ejemplo, se denominan pinealocitos, que producen la hormona de la glándula pineal, que es la melatonina. La melatonina es una hormona que induce al sueño. Regula el ritmo circadiano, quiere decir que gracias a esta hormona dormimos en la noche y nos mantenemos despiertos durante el día. ¿No? Nuevamente les recalco, melatonina producidas por estas células pinealocitos que tienen el núcleo redondo que promueven o inducen al sueño. Otra de las funciones de la melatonina es también inhiben lo que es a las hormonas del crecimiento y a las gonadotropinas. Y también tenemos células con el núcleo alargado, como por ejemplo acá, acá. Bien, estas células son células intersticiales, que son células de la neuroglia, similares a los astrocitos, ¿no? Y acá tenemos este pálido de acá, es el estroma, que es un tejido conectivo de la glándula pineal. Bien, la glándula pineal igual está rodeada de una cápsula, por si acaso. Acá tenemos nuevamente folículos tiroideos de la glándula tiroides, ¿no? Ya hemos hablado anteriormente. Parénquima, estroma, tejido conectivo. Glándula suprarrenal, corteza, corteza, médula. Claramente se nota, ¿no? Y aquí está la cápsula, las fibras de la cápsula. Pequeños vasos sanguíneos en la cápsula. Y ya hemos descrito también anteriormente la glándula suprarrenal. Esta es glándula pineal, pero en aumento de 10x. Ya hemos descrito la glándula pineal. Bien, lo vamos a aumentar porque es buena la foto y van a ver lo mismo, lo que hemos visto anteriormente, 40x. Núcleos redondos, pinealocitos. Núcleos alargados, como este de acá,
Este de acá, células intersticiales, que son astrocitos. Los piranocitos, recuerden, producen melatonina. Bien, eso es todo, muchachos. Espero que les ayude este pequeño material para su examen de reconocimiento de placas, ¿no? Para reconocer las placas. Siempre ha sido un gusto apoyarles y aportar un granito de arena a que aprendan, ¿no? A que generen conocimiento. Listo, muchachos, nos vemos en clases. Bye, bye.